poder venir a este lugar y estudiar su palabra. Amén. Vamos a continuar en Génesis, en esta serie que le hemos llamado desde el principio. Pues ya llevamos varios tiempos, ¿verdad? Ya llevamos creo que más de un año, si no me equivoco, ya más de un año en este libro de Génesis. Y vamos a ir al capítulo 20. Nos quedamos en el capítulo 19 hace un par de semanas y hoy vamos a ir al capítulo 20 y vamos a continuar viendo algo acerca de la vida de Abraham. Si ustedes se recuerdan, pues en el capítulo 19, pues al final Dios destruye Sodoma y Gomorra, ¿se recuerdan? A causa del pecado, del gran pecado que había en aquella ciudad. Y únicamente fue salvo Lot, y Lot escapa juntamente con su familia, pero vimos cómo el pecado de Sodoma había influenciado tanto la vida de Lot que al final termina perdiendo su esposa, termina perdiendo incluso pues su vida familiar, ¿no? Lo que Lot escogió al principio como algo bueno a sus ojos, lo llevó prácticamente a perder lo más preciado, ¿no? Que era su familia, la relación delante de Dios. Entonces, eso fue el final del capítulo 20. Y ahora vamos a continuar en el capítulo 19, y ahora vamos a continuar en el capítulo 20. Hoy vamos a ver en este capítulo 20, pues otro relato más sobre la vida de Abraham. Otro relato más acerca de Abraham, de esa tendencia, ¿no? Que constantemente como seres humanos tenemos a caer en el pecado, a caer en la maldad. Abraham de la misma manera tiene esa tendencia, ¿no? A caer en la maldad debido a la presión. Y hoy veremos en este relato cómo Abraham vuelve pues a negar a su esposa, vuelve a negar a su mujer y de alguna manera la vuelve a exponer al peligro. Y este registro de este relato pues está en la Biblia con el propósito de presentarnos, ¿no? Cómo Dios puede proveer protección, cómo Dios puede proveer esa protección, ese cuidado a su iglesia, a su pueblo, porque es el énfasis de este capítulo 20, cómo Dios constantemente, a pesar de que nosotros fallamos, a pesar de que nosotros cometemos errores delante de Dios, Él siempre está dispuesto a ofrecer esa protección providencial, ¿no? Entonces el énfasis de este capítulo lo vamos a poder observar, ¿no? Cómo Dios preserva siempre sus planes, cómo Dios siempre va a cumplir su propósito a pesar de nuestros errores, amén. Entonces el versículo 1 empieza diciendo: Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció en Cades y Sur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Si ustedes recuerdan, Abraham se encuentra en el capítulo 18, si no me equivoco. En el capítulo 18 nos dice que Abraham se encontraba en el encinar de Mamre. ¿Se recuerdan que allí Abraham, estando sentado a la tienda de ese lugar, pues vinieron aquellos 3 hombres, ¿no? Que se acercaron a él y comieron ahí en su tienda. Entonces Abraham se encuentra ahí habitaba, ahí se encontraba, y ahora se nos dice que se dirige a otro lugar. Dice que se dirige a la región del Negev. Entonces esa región dice aquí que se encontraba en el sur, y se establece en 2 ciudades, Cades y Shur. Y si ustedes se recuerdan, en Génesis 13:17, pues Dios le dio un mandato a Abraham. ¿Se recuerdan? Dios le dio un mandato a Abraham de ir por toda la tierra, de poder recorrer la tierra a lo ancho y a lo largo, porque precisamente Dios le iba a dar como posesión esa tierra. Entonces Abraham pues empieza a ir por toda la tierra, a andar por toda la tierra como Dios le ha mandado, y eso es lo que está haciendo aquí. Si ustedes observan, pues Abraham se mueve de ese lugar y va a otra región. Entonces no se nos dan las razones, aquí pues no se nos dan las razones por las cuales Abraham decide moverse. Ustedes pueden ver, pues no dice como en la anterior ocasión, debido al hambre, debido a esto. Aquí simplemente dice que Abraham se mueve de ese lugar. Entonces generalmente, ¿no? Estos movimientos de personas, estos movimientos de grupos, se daban por razones a veces de la lluvia, de buscar un mejor lugar para sus ganados, de buscar un mejor lugar
para poder vivir, en cuanto a los animales que tenían, alimentarlos un poco mejor, o por instrucciones directas de Dios. Y aquí pues no se nos dice pues específicamente por qué razón Abraham se mueve, pero sí vemos que Abraham se mueve de ese lugar y llega a una región y a un lugar, y se nos dice que se establece por un tiempo en Gerar. Y dice el versículo 2, Abraham decía de Sara su mujer, ¿cómo decía? Es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, ahora observen, en esa región de Gerar, pues había un rey, y envió y tomó a Sara. Entonces, observemos lo que pasaba con Abraham. A pesar de que Abraham era un hombre llamado por Dios, a pesar de que Abraham constantemente, Dios se le aparecía, Dios hablaba con él constantemente, y que Dios le había prometido hacerle una gran nación, bendecirlo, y que fuera de bendición, Abraham aquí sigue teniendo temor por su vida. Abraham sigue temiendo por su vida, como lo hizo anteriormente. Anteriormente dijo esto mismo. ¿Por qué? Porque pensaba de que al ver a su esposa hermosa, a su mujer hermosa, pues lo iban a matar a causa de ella. Entonces Abraham sigue temiendo por su vida, sigue buscando su propia protección, y Abraham decía precisamente, es mi hermana. Y realmente, que esto que dice Abraham es una media verdad, ¿no? Porque, como lo dijimos anteriormente, sí era su hermana, porque descendía de sus parientes, pero también era su esposa. Entonces la verdad completa es mi hermana, pero también es mi esposa. Pero él simplemente decía, es mi hermana. Entonces, por lo tanto, pues era un pecado, ¿no? Era un pecado que Abraham estaba cometiendo al no decir la verdad como debía de ser. Entonces, anteriormente Abraham ya había hecho esto mismo. Entonces podemos ver cómo Abraham reincide en lo mismo, cómo Abraham cae en el mismo error, cómo Abraham peca en mentir, y se nos muestra, ¿no?, cómo Abraham había caído en esta mala práctica de usar las mentiras con un propósito, buscando un beneficio propio, ¿no? Y es que muchas veces usamos las mentiras precisamente para eso, ¿no? A veces decimos, no, esta mentira es piadosa, decimos, no, es que esta mentira delante de Dios no es tan mala, pero a veces puede ser una media verdad, ¿no? Una media verdad que la utilicemos para salir bien de los problemas. Y es lo que Abraham estaba haciendo aquí, utilizando una media verdad para poder salir bien librado de aquella situación, de no correr peligro, de no arriesgar su vida, y de poder, pues, como dicen, liberarla. Entonces, esto nos muestra, hermanos, también que podemos tener el llamado de Dios, así como Abraham. Podemos tener el llamado de Dios y aún así constantemente caer en faltas como esta, caer en situaciones como esta, de la mentira, del engaño, a causa de que, pues, de nuestra debilidad, de la debilidad de la carne, a causa de la debilidad de la carne en la que estamos. Pero pues es el poder, ¿no?, del Espíritu Santo quien constantemente nos debe de redarguir, para mostrarnos, pues, el camino correcto, ¿no? Hemos visto en los proverbios, los martes de lectura, cómo la Biblia dice que Dios aborrece la lengua mentirosa, que Dios aborrece los labios que hablan engaño, los labios que hablan falsedad, y es algo que precisamente el creyente es llamado a poder cuidar su lengua, su forma de hablar, la forma en la que habla. Entonces, Abraham se encuentra ahí, en Gerar, y precisamente en esa región se nos dice aquí que hay un rey, el rey Abimelech. Y el rey Abimelech, pues, al escuchar la noticia de que Abraham, de que esta familia que ha venido a este lugar, pues no son nada, no son matrimonio, no son nada, ¿qué hace? Pues probablemente envió a sus cercanos, a sus oficiales, a aquellas personas que están alrededor de un reino, los envió a investigar
vayan a ver quiénes son ellos, pues la señora o la mujer se ve muy bonita, pues tráiganla para acá. Entonces dice aquí que tomó a Sara, entonces precisamente la toma con el propósito, como dijimos en el capítulo 12, de poderla preparar, ¿no? Para que fuera su concubina o una mujer más de aquel rey, porque pues era la costumbre, ¿no? En aquellos tiempos tomar a muchas mujeres y tenerlas como concubinas de un rey. Entonces se observa a Sara, y pues como lo ha dicho anteriormente el libro de Génesis, Sara era una mujer hermosa, Sara era una mujer que precisamente llamaba la atención. Entonces este rey la toma con el propósito de hacerla su mujer. ¿Por qué? Porque sabía de boca de ellos que eran hermanos. Entonces ante esa pronunciamiento de Abraham y Sara, pues el rey dice, bueno, no hay problema, la voy a tomar por mujer. Pero vea lo interesante en el versículo 3, vea lo que dice el versículo 3. Pero Dios vino a Abimelec en un sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Entonces, qué diferente ahora todo. Dios reprende por un sueño a este rey y le advierte de que hay un peligro, ¿no? Le advierte de que hay una situación de peligro para su vida aquí. ¿Por qué? Porque la mujer que él ha tomado, esta nueva mujer que él ha tomado, pues no es una mujer soltera, no es una joven soltera, es una mujer casada. Y es una mujer que está casada, y me llama la atención que Dios le dice aquí, tú eres hombre muerto. Eres hombre muerto por razón de esta mujer que has tomado. Entonces, aunque Abraham la llame su hermana, aunque Abraham diga que ella es su hermana, delante de Dios, observe cómo delante de Dios, ella es su mujer. Entonces, a menudo, ¿no? Los sueños han sido utilizados por Dios como un medio por el cual comunicar verdades, comunicar mensajes a sus hijos, y este es el método que Dios utiliza aquí. Advierte por medio de un sueño a Abimelec precisamente esto que él no sabía. Aunque Abimelec estaba, si ustedes se fijan, actuando de manera inocente, porque pueden ver cómo Abimelec ignora esa otra parte de la verdad, y Abimelec no la conoce, él por eso toma a esta mujer. Y aunque Abimelec ignora esto y es inocente, delante de Dios eran un matrimonio, delante de Dios eran una familia. Entonces Dios le advierte a este hombre de que está tomando a una mujer casada. Entonces Dios interviene, hermanos. Podemos ver aquí cómo Dios interviene para proteger este matrimonio, cómo Dios interviene para cuidar precisamente el pacto que Dios había hecho a Abraham, la promesa que Dios había hecho a Abraham, la promesa que Dios le había dado de darle un descendiente, tanto que proviniera de él, como un descendiente que proviniera de su esposa Sara, porque hemos visto, ¿no?, cómo Abraham ya intentado tener un descendiente por medio de la sierva Agar, pero Dios le dijo, no es por Agar, va a ser por Sara. Entonces Dios interviene, hermanos, para cuidar ese pacto, para cumplir ese pacto y esa promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces Dios interviene, le advierte del peligro que hay para su vida, porque para Dios son un matrimonio, para Dios ellos son esposos. Y a veces no puede haber cierta indiferencia, ¿no?, de nosotros como esposos hacia la esposa, pero para Dios, hermanos, delante de Dios, pues seguimos siendo un matrimonio, seguimos estando casados, seguimos delante de Dios siendo un matrimonio. Y Abraham aquí está mostrando cierta indiferencia hacia Sara. Abraham está diciendo, ella es mi hermana, pero delante de Dios hay un plan, hay un propósito, y es que Dios va a cumplir su promesa por medio de ellos. Y a pesar de esa indiferencia de Abraham, para Dios, aquí lo dice, esta mujer está ¿qué? Casada. Aunque Sara diga, ay no, es mi hermanito, por cuidar su vida, por qué sé yo, no.
delante de Dios es una mujer casada. Entonces, observemos, hermanos, cómo sí, a veces puede haber cierta indiferencia, ¿no?, entre nosotros como matrimonios, entre nosotros como parejas, entre nosotros como familia. Pero delante de Dios seguimos siendo un matrimonio, seguimos siendo una familia, porque la Biblia nos enseña que Dios aborrece precisamente el divorcio, como lo dice en Malaquías, porque no forma parte de su plan. No es el propósito de Dios que el hombre se separe, sino que realmente puedan vivir en unión conforme al propósito de Dios. Entonces, aunque el divorcio hoy en día parezca algo muy común y muy normal en la sociedad, para Dios es algo aborrecible. Parece extraño pensar que Dios aborrece algo, ¿no? Cuando mucha gente, ay, no, es que Dios es amor, Dios es aquí, Dios es esto, no, es que Dios quiere que nos amemos. Dios también aborrece. La Biblia nos enseña que Dios es amor, pero también la Biblia nos enseña que Dios aborrece algunas cosas. Proverbios 6:16 dice que Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, un corazón que planea cosas malas, pies que corren hacia el mal, una lengua que habla mentiras y el que siembra discordia. Dios aborrece esas cosas y aborrece también el matrimonio, el divorcio. Entonces, muchas veces en la sociedad pareciera que esto es normal, pero delante de Dios, hermanos, nuestros hogares representan el matrimonio. Delante de Dios, Dios los ve como un hogar en el cual quiere cumplir su plan. Entonces, cuando una pareja, hermanos, se compromete en matrimonio, pues está haciendo un pacto cuyo testigo principal es el Dios. Es Dios. Entonces, Él está atento, ¿no? Él está atento a ese pacto y que Dios está atento a ese pacto de tal manera que Dios también va a intervenir para que ese pacto sea preservado, para que entre los hombres pues no haya tal cosa como el divorcio. Entonces, es lo que le está diciendo Dios a Abimelech aquí. Esta mujer está casada, aunque ellos digan que son hermanos, aunque tú no lo hayas sabido, Abimelech, ellos son un matrimonio. Entonces, Abimelech recibe esta advertencia. Y esta advertencia es tan directa que su vida corre peligro. Lo observan ahí en el versículo 3. Y sigamos leyendo y vean el versículo 4. Pero Abimelech, ¿qué pasó? No se había acercado a ella. Y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Entonces, ahí está una clave aquí. Abimelech tenía el propósito de que Sara fuera su mujer. Pero antes de que él se acercara a ella, pues Dios interviene. Entonces, Abimelech no se acerca a ella, es decir, no tiene relaciones sexuales con ella. Y Dios evita, ¿no?, que esto pase. Dios interviene. Y al saber Abimelech que Dios está interviniendo y que su vida corre peligro, la pregunta es: ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? Abimelech sabía de que él lo que había hecho no lo había hecho con premeditación, sino que él ignoraba la verdad, él ignoraba la verdad completa. Versículo 5, no me dijo, vean, él mismo, es mi hermana, y ahí está. Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Abimelech no empieza a platicar con Dios y le dice: bueno, Dios, Abraham me dijo que era su hermana, Abraham dijo que eran parientes, que eran hermanos, y Dios lo sabía, Dios sabía que eran hermanos. Pero no solo Abraham, sino que también Sara mintió. Sara mintió a Abimelech diciendo: él es mi hermano. Entonces aquí podemos ver cómo el error no solo es de Abraham, el error no solo está en Abraham, el error es de ambos, no es de una sola parte, sino que el error está en ambos, tanto en Abraham
como en Sara. Y esto nos muestra cuán débiles somos en el hogar, ¿no? Cuán débiles podemos ser tanto el hombre como la mujer. Tanto la mujer como el hombre. Es por eso que Dios nos unió con ese propósito de que mutuamente nos apoyemos, de que mutuamente podamos cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Por eso la mujer es ayuda idónea. Entonces aquí vemos a Sara también cayendo en la mentira, cayendo en el engaño. Tanto el hombre como la mujer pues están expuestos, ¿no? Estamos expuestos a ese pecado de la mentira y del engaño. Entonces ambos mienten a Abimelec, por lo que Abimelec aquí pues apela delante de Dios a su integridad, a su inocencia. Dios, yo no sabía, ambos me dijeron que eran hermanos, ambos me dijeron que no eran un matrimonio. Entonces al no saber esto pues apela delante de Dios a su integridad. Entonces, qué importante, hermanos, cuán importante es siempre, ustedes observen aquí, andar rectamente delante de Dios, en integridad, para no hacer pecar a otros. Que eso es lo que está pasando aquí, ¿no? Abraham y Sara están pecando. Y no solo están pecando delante de Dios, sino que están afectando a otro hombre. Están haciendo que este hombre peque. Y que Dios también lo vaya a castigar a él. Entonces, qué importante, hermanos, es caminar en integridad delante de Dios para no hacer pecar a otros. Porque muchas veces podemos decir, ay, es que si digo esto, pues ¿a quién le puede afectar? ¿O por qué le va a afectar a él? No nos podemos dar cuenta, pero puede llegar a ser piedra de tropiezo para otras personas. Así como Abraham y Sara están mintiendo y llevándose de encuentro también a Abimelec. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, eres hombre muerto. Aunque no lo sepas, eres hombre muerto. Aunque no hayas actuado premeditadamente, eres hombre muerto. Y sigamos leyendo y veamos lo que dijo Dios a lo que Abimelec apeló. Entonces Dios le dijo en el sueño, sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto. Y además, yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Observe cómo Dios escucha las palabras de Abimelec y acepta, ¿no?, la explicación. Yo no sabía nada, no estaba enterado del asunto, he actuado íntegramente. Yo sé, le dice el Señor, que lo has hecho en integridad de tu corazón. Entonces, algo que podemos ver aquí también es cómo Dios guarda de pecar a aquellos hermanos que caminen en integridad delante de Él. Cómo Dios los guarda de pecar, porque precisamente Dios conoce nuestros corazones. Si nosotros caminamos en integridad, si nosotros caminamos rectamente delante de Dios, dice aquí, yo te guardé de pecar contra mí. Yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Entonces, muchas veces queremos que Dios nos guarde de pecar, pero a veces pues, no caminamos rectamente delante de Dios. A veces queremos que Dios nos guarde de tal situación, pero no caminamos en obediencia delante de Dios. Y aquí podemos ver cómo Abimelec está haciendo lo que está haciendo íntegramente. Es probable que él, si hubiera sabido que esta mujer era casada, no la hubiera tomado. Porque él mismo dice aquí, yo sé que en integridad de tu corazón has hecho esto. Por lo tanto, yo te guardé. Entonces vean cómo Dios no permite que Sara fuera tocada. Porque de ese vientre, hermanos, que está allí, Dios iba a traer a Isaac, cuál sería el hijo de la promesa, mediante el cual también descendería nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios no permite que Sara sea tocada, por eso no la dejé que la tocaras. Entonces, cuando nuestro corazón, hermanos, y cuando nuestra conciencia saben que han andado en integridad delante de Dios, por muy grande que pueda ser una trampa, por muy grande que pueda el enemigo poner una trampa del pecado, Dios nos va a preservar. Dios nos va a guardar, Dios nos va a guardar de no caer en vergüenza delante de Dios. Precisamente, ¿por qué? Porque hemos guardado nuestro corazón. Hemos guardado nuestra vida, nuestra alma de no pecar en contra de Dios. Entonces, al que camine en integridad, Dios le guardará.
al que camine en integridad delante de él, Dios le preservará de no pecar. Entonces, observe cómo aquí Dios guarda a Abimelech y por lo tanto también interviene para que Sara no sea tocada. Entonces, ¿qué le manda Dios a Abimelech? Versículo 7. Una vez, dice, ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es ¿qué? Él es profeta y orará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, ahí va la advertencia, pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Pues ahora Dios le informa, ¿no? Abimelech, esa mujer está casada, esa mujer tiene un esposo, tiene un marido, devuélvela, esta es la orden, devuélvela a su marido. Y es interesante lo que Dios le dice a Abimelech sobre Abraham. Él es ¿qué? Profeta, y orará por ti y vivirás. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Dios diga que Abraham es un profeta cuando vemos que es todo lo contrario? Es un hombre que miente, es un hombre que engaña, quizás es un hombre que no está actuando en fe, lleno de temores, lleno de dudas, lleno de situaciones, ¿no? Que cualquiera diría, es todo menos profeta. Pero Dios aquí lo ve como un profeta. Dios lo ve como un profeta, y no solo eso, dice que por medio de él va a orar y Dios va a restaurar a Abimelech. Dios le dará vida a Abimelech. Entonces, vea cómo Dios habla acerca de Abraham esto. Y muchas veces, ¿no? En nuestra vida sí pecamos, caemos en situaciones difíciles en nuestra vida espiritual, pero Dios nos sigue viendo como ya un producto terminado. Dios ya conoce el propósito que tiene en nuestra vida. Dios conoce el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Y es precisamente como Dios ve a Abraham como un profeta, como alguien que será de bendición a otros, como alguien que bendecirá a otros. Entonces, Abimelech debe devolver a Sara, y también debe permitir que Abraham ore por él, con el fin de poder vivir. Si no, podría pues recibir el castigo severo que Dios le ha dicho. Entonces, vea cómo Abimelech en su integridad, en esa integridad, siendo un hombre íntegro, responde. Dice, Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y les relató todas las cosas a oído de ellos, y los hombres se atemorizaron en gran manera. Abimelech no dejó caer estas palabras de Dios. Abimelech en el sueño recibe esa instrucción de devolver a Sara y obedece rápidamente. Muy de mañana, dice aquí, Abimelech hace lo que Dios le ha dicho en los sueños. Y no solo lo hace, sino que pues también le cuenta a su siervo la situación. Algo está pasando, Dios me ha dicho esto, y hay temor, ¿no? Vean cómo viene el temor a los hombres, pero Abimelech responde a lo que Dios le ha dicho de manera positiva. Versículo 9, entonces Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué he pecado contra ti para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino un pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y observe qué interesante cómo Abimelech reprende a Abraham. Abimelech, un rey que pareciera que no teme al Señor, está reprendiendo a Abraham. Un rey que pareciera que usted diría, no, pues Abraham es el único que teme a Dios. No, había también en aquella tierra hombres que temían a Dios, hombres que hacían lo recto delante de Dios y que sabían lo que era vivir en obediencia delante de Dios. Entonces Abimelech tenía razón en lo que decía. Abraham le había expuesto a un pecado delante de Dios. ¿Qué son estas cosas que me has hecho? ¿Por qué me has hecho esto? ¿En qué pecado en contra de tuya para traer este pecado sobre mi reino? Entonces reprende a Abraham por lo que está haciendo. Entonces en algunas ocasiones, hermanos, muchas veces, a veces vendrán personas que ni pensamos que sean cristianas,
Y nos van a decir, hermano, ¿por qué hace esto? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Por qué se conduce en su vida de esta forma? Cuando eso no es agradable delante de Dios. ¿Y a usted quién le dijo? Vamos a quizás responder, ¿no? ¿Y a usted quién le importa? A veces podamos decir eso, pero veamos cómo Dios utiliza, ¿no?, a personas para poder corregir los males y las debilidades que sus hijos están haciendo. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nuestra vida. Entonces Dios necesita confrontar a Abraham con ese pecado que recurrentemente tiene, que es la mentira, que es el poder depender de sí mismo, de su propia astucia para salir de los problemas. Dios le está mostrando a Abraham que Él conoce su vida en profundidad y que va a utilizar incluso a personas que para Él no parecen temerosas de Dios para corregir su comportamiento. Entonces, en algunas ocasiones, hermanos, habrán personas que nos van a corregir en nuestro comportamiento y que nosotros vamos a decir, bueno, este ni es cristiano y me está corrigiendo en esto, pero es precisamente eso, para que nosotros podamos mostrar una buena conducta delante de Dios. Dios quizás pues, nos va a avergonzar incluso delante de personas que no son ni cristianas. ¿Por qué? Porque debemos de dar un testimonio, ¿no?, correcto del Evangelio. Es un llamado que nosotros tenemos como creyentes a tener un buen testimonio, a no dar espacio a los no creyentes a blasfemar en contra de Dios. Ha pasado, ¿no? En muchas ocasiones hay personas que dicen, no, para ser como este mejor no. Para ser como fulano de tal, pues mejor no soy nada. Total, este ni parece cristiano. Lamentablemente, hermanos, a veces damos ese tipo de testimonio ante los no creyentes. O sea, aquí Abimelech le está diciendo, bueno, Abraham, me has hecho cosas que no se deben hacer. O sea, el mismo Abimelech no reprende al profeta, reprende al profeta de Dios, reprende a este hombre al cual Dios hará una gran nación. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo Dios utiliza a otras personas para corregir nuestro comportamiento, para corregir aquello en el cual Él quiere obrar en nuestra vida. Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Abimelech le exige, ¿no?, una respuesta, una explicación a Abraham. Pues no era lógico que Abimelech, pues, le haga estas preguntas a Abraham, ¿no? Sino que pareciera que lo más lógico es que Abraham reprenda a Abimelech. Pero aquí es Abimelech reprendiendo a Abraham. ¿Qué has hallado para que me hayas hecho esto? Entonces sigamos leyendo, vean versículo 11 y 12, dice, y Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Ella vino a ser mi mujer. Ahora sí, Abraham, como dicen, descubre la verdad, es mi hermana, pero también ella es mi mujer. Entonces la respuesta de Abraham, o la excusa de Abraham para mentir, fue que él pensaba que en aquel lugar no había ¿qué? No había temor de Dios. Dice, no, pues no hay temor de Dios aquí, me voy a echar una mentirita. No hay temor de Dios aquí, nadie me conoce, nadie sabe que yo soy cristiano, nadie sabe que yo sirvo al Señor aquí. Pues voy a echarme una mentira aquí para que todos parezcan de que todo está bien. Entonces Abraham da esta mentira pensando de que no había temor de Dios en aquel lugar y que su vida corría peligro, me van a matar, me moriré por causa de mi mujer. Entonces a veces nos pasa, ¿no?, continuamente, que como creyentes podamos pensar que en ciertos lugares no hay temor de Dios, que en ciertos lugares no hay personas que teman a Dios. Y quizás pensamos de que, es que no pertenecen a nuestra iglesia, es que no pertenecen a nuestra denominación, es que no pertenecen a nuestra organización, hermano. Por eso es que nosotros somos los mejores aquí. Nosotros somos los que tenemos la verdad, los que tememos al Señor. Ellos no.
porque no pertenecen a nuestra organización. No, hermanos, también hay personas temerosas de Dios donde menos creemos. También hay personas temerosas de Dios donde menos pensamos, donde menos nos imaginamos, así como Abimelech. Personas que quizás no se pronuncian abiertamente como cristianos, como que hacemos esto, como que yo ayuno, yo hago eso, pero es una persona que camina fielmente delante de Dios. Entonces, muchas veces no buscamos excusas así baratas como para pues darle rienda suelta a nuestros pecados, a nuestro deseo, ¿no? de esconder la verdad. No hay temor de Dios en este lugar. No hay quien tema al Señor aquí. Pues voy a hacer lo que a mí me place. Entonces, hay lugares, hermanos, que aunque no parezcan, tienen más temor de Dios del que nosotros podríamos llegar a pensar. Entonces, si Abraham hubiera tenido el suficiente temor a Dios y la suficiente fe en el Señor, no hubiera dicho lo que dijo. Pero en lugar de eso, confió en su carne, confió en sus propios planes, confió en su propia astucia, confió en que podía salir del problema, pues por su propia inteligencia. Entonces, al decir esta media verdad, lo único que hacía era engañar a otros para salvar su vida. Entonces, Abraham dice, no, es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Pero dice, bueno, sí, es mi mujer. Termina aceptando. Entonces, eso es lo que le pasa a Abraham, una media verdad, una verdad a medias, se convierte en una mentira, con el propósito de ¿qué? De salvar su vida. Entonces, hermanos, aquí se nos muestra, ¿no? Como Abraham es un profeta, pero lleno de imperfecciones. Como creyentes, hermanos, también somos llenos de imperfecciones. Dios está trabajando en nuestra vida, Dios está obrando en nuestra vida y quiere llevarnos camino a la madurez, quiere llevarnos camino a cumplir ese propósito, esa promesa en nuestra vida, pero va a necesitar de personas que nos afronten, va a utilizar a personas que nos afronten. ¿Y por qué hace eso? Si este es un cristiano, ¿por qué hace eso si este dice que teme al Señor? Entonces, no hay peor mentira que una verdad a medias. Y eso fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén. ¿Se recuerdan? Como una media verdad. Con que Dios ha dicho eso. No, mira por aquí. Engañó a Adán y a Eva. Versículo 13. Cuando Dios, dice Abraham, me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, ese es el favor que me harás. A cualquier lugar que vayamos, dirás de mí, es mi hermano. Sigue Abraham, ¿no? Con esa retórica. Dios me dijo, me sacó de mi tierra, me sacó de la casa de mi padre. Y al decir esto era como excusarse por el lado de Dios. Echarle el problema a Dios, buscar culpar a su mujer también en el asunto. Entonces Abraham pudo haber dicho, mira Abimelech, fue mi error, no tuve la suficiente fe en Dios, no tuve la suficiente confianza en el Señor y me ganó el temor, me ganó el querer salvar mi vida, confié en mi propio plan, he pecado contra Dios, he pecado contra ti. No, pero Abraham sigue aquí diciendo, no, es que Dios me hizo salir y pues yo le dije a ella y ella pues consintió y dijo que sí. Entonces como que Abraham quiere pues lavarse las manos, ¿no? Aquí, y versículo 14, entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas y se las dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Es como que, Abraham, ya no me digas nada, la excusa que tengas, ya no quiero saber nada, toma. Entonces, ¿qué respuesta la de Abimelech, no, ante la mentira de Abraham? ¿Qué respuesta tan sorprendente? ¿Qué respuesta tan sorprendente ante lo que Abraham está haciendo? Abimelech no discute, Abimelech no alega, Abimelech no lo confronta de una manera fuerte, sino que más bien se presenta generoso y amable. Qué diferente, ¿no? Que ante la mentira la respuesta es amabilidad. Qué diferente el carácter, ¿no? De este hombre llamado Abraham con el carácter de este hombre llamado Abimelech.
La mentira por un lado y por el otro lado la amabilidad y la generosidad. Es como que Dios está poquito a poco confrontando a Abraham. Debes de cambiar tu carácter, Abraham. Debes de cambiar tu carácter porque haré de ti una gran nación. Entonces le está mostrando a Abraham, ¿no?, el camino por el cual debe de andar. Y le dio ovejas, vacas, siervos y siervas. Y también le devolvió a Sara, su mujer. Y esto fue lo mismo que vimos cuando Abraham fue a Egipto, ¿no? Faraón le dio ¿qué? Lo mismo, ganado, animales, le devolvió a su esposa, o sea, le dio regalos. Entonces, Abimelec no pagó mal por mal aquí. Abimelec no pagó mal por mal, sino que más bien le dio regalos a Abraham. Y como dice el proverbio, está prácticamente Abimelec amontonando ascuas de fuego sobre la cabeza de Abraham. ¿Por qué? Porque no está pagando mal por mal, sino que está pagando con bien el mal que precisamente Abraham le había hecho. Entonces, hermanos, somos llamados precisamente a eso aquí, a poder pagar con bien, aunque muchas veces nos hagan el mal, como lo está haciendo Abimelec aquí. Toma de lo mejor, toma vacas, toma siervos y siervas y se los da a Abraham. Dios no le dijo que le diera esto, Dios simplemente le dijo devuélvele a la mujer. Dios no le dijo dale vacas, siervos, siervas a Abraham. Dios le dijo devuélvele a su mujer nada más. Entonces a veces, muchas veces nos van a pagar mal en muchas situaciones. Pero nuestra tarea, hermanos, como personas, como creyentes, es poder vencer el mal con el bien. Así como Abimelec lo está haciendo aquí, dando regalos a Abraham. Versículo 15, y le dijo a Abimelec, mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. No solo le dio vacas, ovejas, siervos, siervas y a Sara de regreso, sino que también le ofrece un lugar donde vivir. Observen qué generosidad, qué amabilidad a ese hombre ante el engaño que Abraham le estaba haciendo. Le ofrece un lugar donde vivir en aquel país, en aquella región, en aquel lugar donde él es rey. A Sara le dijo, mira, y aquí un poco de sarcasmo, ¿no? He dado a tu hermano 1000 monedas de plata, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo, y ante todos quedas vindicada. Le dio 1000 monedas de plata. Y esto era como una compensación, hermanos, por el mal que piensa que ha hecho contra Sara. ¿Por qué? Porque de alguna manera la reputación de Sara pues se vio manchada, ¿no? Pues ya se la llevó. ¿Quién sabe Dios qué habrá hecho con ella? ¿Sí o no? Pues pudo haber prestadose la situación para pensar de que Abimelec pues la había tocado. Pero no, vean cómo responde, ¿no? Con una compensación, como esa vindicación, ¿no? hacia Sara. Entonces, de esta manera, Abimelec vindica a Sara. Y es interesante porque esta palabra transmite la idea de corregir, de poder corregir algo. Es decir, que Sara, pues ya no tuviera el temor de decir, él es mi esposo. O sea, corrige esa situación, Sara, tan solo. Corrige esa situación y ese mal y ese problema y di que él es tu esposo. O sea, realmente Dios estaba tratando con ambos ahí. O sea, ¿cómo una mujer ahora podía vivir con una cierta reputación así? ¿Por qué? A causa de un error, de que ella misma permitió con su esposo. Es mi hermano, es mi hermano. ¿Y el Señor quién es? No, es mi hermano. Entonces, como que Dios está tratando con ese aspecto de la mentira, ¿no? Y del engaño, tanto con Abraham como con Sara. ¿Por qué? Porque Dios hará de ellos una gran nación. Dios hará de ellos un gran pueblo. Dios tiene promesas grandes para ellos, pero necesita que ellos estén confiando en Dios. Necesita que ellos estén enfocados en Él. Versículo 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Entonces Abraham, el que había mentido, el engañador, el que pues se las sabía todas según él, pues termina orando, ¿no? Qué irónico, ¿no? Termina orando a Dios y Dios trae sanidad sobre Abimelec.
sobre su mujer y sobre sus siervas, de tal manera que le nacen hijos. Entonces usted dice, ¿cómo que Dios obró en sanidad por medio de Abraham en Abimelech si Abraham es un mentiroso? Es porque precisamente los dones que Dios, lo que Dios hace, hermanos, no es por los hombres, sino es que Dios utiliza a los hombres como medios para obrar. Aun y cuando a veces el vaso no puede estar 100% en pureza, Dios utiliza a Abraham. Es un proceso, ¿no?, que Dios está llevando a cabo en Abraham. Pero Dios permite de que Abraham se dé cuenta de que Dios quiere hacer grandes cosas con él y que Dios quiere ir transformando sus vidas. Entonces Dios, hermanos, muchas veces nos va a hacer pasar por problemas iguales, donde nos vamos a dar cuenta de que sí, no podemos, no estamos al 100% como quien dice limpios, pero que Dios, a pesar de esas impurezas, nos va a usar para ser de bendición a otros. Pero igual Dios desea que nos vayamos corrigiendo en el camino. Entonces Dios utiliza a Abraham para traer sanidad sobre Abimelech. ¿Por qué razón? Porque el Señor, vean versículo 18, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham. Dios había castigado desde el momento en que Abimelech se llevó a Sara para ese lugar, para prepararla para su mujer, no nacían hijos en aquel reino. ¿Cuánto tiempo tardaba ese proceso de preparar a una mujer para llegar a ser mujer del rey? Pues probablemente muchos meses. Muchos meses. Lo vemos con Ruth, cómo se prepara delante de aquel rey. Entonces, durante todo ese tiempo no nacían niños, no nacían hijos en la casa, en el lugar donde este rey gobernaba, porque Dios precisamente había castigado. Esto que habla Abimelech sabía, y Abimelech quizás decía, pues ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Precisamente él ignoraba. Dios había cerrado completamente toda matriz. Entonces, mientras se desarrollaban esos hechos que acabamos de leer, pues Dios había hecho estériles a las mujeres. Dios había cerrado los vientres de la casa de Abimelech. Lo mismo o un tanto diferente como lo que pasó con Faraón, capítulo 12, versículo 17. Allá Dios hirió con plagas la casa de Faraón. ¿Se recuerdan? ¿A causa de quién? De Sarai. Aquí Dios cerró los vientres de la casa de Abimelech, pero allá Dios castigó con grandes plagas la casa de Faraón a causa de Sarai. Es por eso que Faraón también mandó a llamar a Abraham, ¿se recuerdan? Y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? Entonces, pareciera que aquí no, Dios castiga a Abimelech, aunque él no sabía lo que estaba pasando. Pero todo por culpa ¿de quién? De Abraham y Sara. Entonces, qué interesante cómo Abraham aquí actúa como profeta, intercediendo delante de Dios y orando para que todo sea restablecido a como debía de ser. Entonces, de esta manera Dios le está mostrando a Abraham, necesitas abandonar esa confianza en ti, necesitas abandonar la mentira y el engaño y dejar que yo te use de bendición hacia otros, porque realmente vas a ser de bendición y serás una gran nación. No serás alguien que traiga maldición sobre otros, sino serás de bendición. Entonces Dios en su misericordia, ¿no?, contesta esa oración de Abraham y libra a Abimelech y a toda su casa de aquella situación. Amén. Entonces, hermanos, como conclusión, pues este pasaje nos muestra que como creyentes debemos de precisamente de no destruir nuestros matrimonios por la mentira y por el engaño. Que muchas veces no se nos puede hacer fácil algo, mentir, engañar, mentirle a nuestra esposa, mentirle a nuestro esposo, a nuestros hijos y destruir nuestro matrimonio. Pero delante de Dios, hermanos, eso es aborrecible. Delante de Dios, el divorcio es algo que Dios aborrece. Es por eso vemos aquí cómo Dios interviene. Cómo Dios interviene en algo que a Abraham se le hizo sencillo. Es mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios tiene
un propósito en nuestras vidas. Dios evita la destrucción de este matrimonio a pesar de las malas decisiones que ellos puedan tener. A pesar de la imprudencia, de las debilidades, Dios evita la destrucción de este matrimonio. ¿Por qué? Porque tiene planes con ellos, porque tiene un propósito con ellos. Entonces continuamente Dios como que sale a reparar, ¿no? Sale a curar esos errores, a reparar esos errores, pues para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dios dice, bueno, la riegan Josué y Perla y faltan y esto y lo otro. Bueno, vamos a reparar estos errores para cumplir el propósito en sus vidas. Entonces lo vemos aquí en Sara y Abraham. Dios está interviniendo, ¿no?, en esos errores, en esas debilidades, para cumplir su propósito en sus vidas, y que en medio de esta crisis, pues Dios realmente triunfe, su gracia triunfe en sus vidas. Entonces, qué interesante, ¿no?, cómo también este pasaje nos muestra que Abraham y Sara deben de corregir sus vidas antes de que llegue la promesa. Antes de que llegue la promesa, ¿por qué? Porque van a ver la bendición de Dios. Dios tiene un propósito grande con ellos, pero es necesario que poco a poco vayan corrigiendo esas situaciones en su vida. Porque más adelante Dios le va a pedir a Abraham algo mucho más fuerte, que será la propia vida de su hijo. Entonces Abraham necesita trabajar y abandonar esa confianza en sí mismo y confiar más en Dios. Es por eso que Dios le va dando estas pruebas, no poco a poco. Necesitas abandonar esa confianza en ti mismo y confiar más en mí. Ya no temer por tu vida, ya no tratar de cuidar tu propia vida, sino depositarte en las manos del Señor. Entonces, qué interesante, ¿no?, cómo Dios va poco a poco refinando a este hombre. Lo vemos en el relato, ¿no? Y yo creo que es lo que Dios quiere hacer también en nuestras vidas. Poco a poco Dios refinarnos y limpiarnos de aquellos errores que cometemos a diario. Amén. Vamos a orar, hermanos, y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de abrir su palabra.